Hola, buen día a todas y a todos. Se acercan las elecciones del 13 de marzo y vemos la disputa permanente por ganar el voto, por ganar los espacios de representación política. Pues bien, vamos a hablar aquí de un fenómeno que se presenta, que es el canibalismo político. Pues bien, por canibalismo se entiende como ese acto de alimentarse de los miembros de la misma especie. Normalmente entendemos por canibalismo la antropofagia, que es cuando un ser humano se alimenta de otro. El término viene del Caribe, específicamente del taíno, que viene a ser caníbal y que viene a significar osado, audaz. La leyenda del canibalismo se construye desde la llegada de Cristóbal Colón a la Española, en donde éste ve que ciertas tribus, cuando vencían a la tribu enemiga, se comían a estos a quienes había vencido. Aquí se presenta también el canibalismo ritualístico, ¿no? Se hacía también por respeto a ese enemigo y se lo comían dentro de un ritual, aunque también se hacía o se practicaba esta antropofagia en un ritual de ofrecimiento a las deidades. Si bien la leyenda se ha construido y por eso asociamos al canibalismo específicamente con América Latina, existen registros de que ese tipo de práctica se ha presentado o se presentó en España, en Francia y en Alemania. Pues bien, ¿qué ocurre en la política? Ocurre canibalismo político, es decir, los miembros de una misma especie o de un mismo tipo de partido y de posición política ideológica o de posición discursiva se alimentan de los mismos miembros de esta especie. Este fenómeno en la política no es exclusivo de América Latina ni tampoco de nuestro país. Es un fenómeno que se ha expresado en muchos países y en Europa se vio hace poco. Lastimosamente, en nuestro país, en la medida que se acercan las elecciones del 13 de marzo, vemos cómo se aumenta este canibalismo político, que lastimosamente se expresa más en los sectores autodenominados alternativos. Nos enfrentamos este 13 de marzo a las elecciones del Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. El Senado, la Cámara Alta de Representación Nacional, de circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes de circunscripción territorial. Si bien el Senado, en la Cámara Alta, se expresa el voto más de opinión, esto no quiere decir que en ese proceso no ocurra el canibalismo político, en donde se intentan hacer una serie de movimientos para alimentarse de los mismos que tienen el mismo discurso o que compiten por la misma bolsa de votantes. Ahora bien, en la Cámara Territorial, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que el voto se determina más por la activación de redes, contactos, influencia, y hay que decirlo también, por redes clientelares, es mucho más visible ese canibalismo político. Este canibalismo político representa o causa algunos problemas. El primero de esto, que tiene que ver con que la práctica se esté más extendida en los sectores alternativos, es que mientras estos sectores se concentran en comerse los unos a los otros, en disputas dentro de la misma bolsa de votantes, le dejan el campo libre a los partidos y los actores tradicionales. Por otra parte, los partidos y los actores políticos, al concentrarse en su interés por mantener la influencia y el nivel de representación, se alejan de los problemas de la ciudadanía, de los problemas de las personas. Es decir, se alejan, en definitiva, de la agenda pública y se concentran en estas disputas internas. Esto causa el descrédito de los partidos políticos, pero el descrédito también de los actores políticos, a su vez que el de la institucionalidad y por lo tanto de la política en sí. Pues bien, hacia este 13 de marzo, hacia las elecciones
al Congreso de la República, es necesario parar el canibalismo político, sobre todo cuando el país se enfrenta a un proceso de cambio. Por eso en este 13 de marzo quizás lo que hay que hacer es trabajar porque se constituya en efecto un Congreso de la República que represente realmente las necesidades de la población y que nos acerque cada vez más a hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.